Hola Luciana. Hola. ¿En cuál de los dos vasos hay más agua? ¿O son iguales? Son iguales. Bueno. Ahora dime, ¿en cuál de los dos vasos hay más agua? ¿Y por qué? Porque son los mismos vasos. Muchas gracias. Hola Luciana. Hola. ¿En cuál de las dos bolas hay más plastilina? ¿O son iguales? Son iguales. Bueno. ¿Por qué las hace así? Para que sea un gusano. Ahora, ¿en cuál de las dos hay más plastilina? ¿Por qué? Porque eso es lo mismo. Bueno, muchas gracias. Puntos a desarrollar en el experimento. Primero, la importancia del experimento. ¿Qué nociones de ciencia se trabaja? La noción de ciencia que se trabaja en este experimento es el hipotético deductivo, dado que en esta edad la niña se encuentra en el proceso de asimilación de la igualdad y posteriormente se desarrollará el proceso de acomodación, donde podrá explicar de acuerdo a sus estructuras mentales ya establecidas con anterioridad, es decir, ella podrá acomodar su conocimiento cuando se encuentre en la siguiente etapa de desarrollo, las operaciones concretas. El conocimiento procede a partir de los mecanismos de asimilación-acomodación, donde la asimilación es la acción del sujeto sobre el objeto para imponerle una forma extraída de sus esquemas anteriores, y su complemento, la acomodación, que es el ajuste de estas estructuras al nuevo contenido y que constituyen la acción del objeto sobre el sujeto. Tamariz C., 1998. ¿Por qué es importante estudiar el experimento seleccionado? Al desarrollar experimentos de este tipo, podemos comprobar que los niños en la etapa preoperacional entre 2 y 7 años que muestra Piaget no identifican con claridad la cantidad establecida tanto de volumen y masa, en este caso el líquido y la plastilina. ¿Cuáles son los conceptos importantes? Los conceptos a destacar son la etapa preoperacional, los esquemas mentales, la asimilación, la acomodación, nociones de conservación de volumen y masa y método crítico. ¿En qué consisten? La etapa preoperacional, comprendida entre los 2 y 7 años. En esta etapa, los niños aún no tienen la capacidad para pensar de manera lógica, es decir, los niños en esta manejan el mundo de manera simbólica y por medio de representaciones. Su pensamiento no es basado en la lógica abstracta. Los esquemas mentales son una forma de organizar la información en los cuales se les asignan ciertos atributos a los objetos, personas, lugares o acciones. Esta información es obtenida según las experiencias del individuo. La asimilación. Se da la asimilación cuando utilizamos los esquemas que hemos obtenido con anterioridad y los empleamos en las situaciones que se nos presentan día a día, incluyendo el intento de aprender algo nuevo y ajustarlo a lo que ya conocemos. La acomodación. El individuo modifica sus esquemas mentales para incluir en su estructura cognitiva nuevos conceptos. Nociones de conservación de volumen y masa. Este proceso se dará cuando la niña esté en capacidad de comprender la relación que se da entre dos objetos que se conservan iguales, a pesar de que en uno de ellos pueda existir una variación de tipo perceptiva, mas no cuando hayan cambios en su forma, color o posición. Tercero, el método utilizado. Buscar sobre los métodos de Piaget, entender cuál fue el método utilizado y en qué se diferencia de los otros. El método utilizado en el experimento es el clínico crítico, porque a través de preguntas e interacción con la niña se pretende reunir información en conjunto que nos permite responder a la pregunta que se plantea, con el fin de generar inquietud en la niña de acuerdo a lo que observa. El método clínico crítico es un procedimiento por el cual el investigador interactúa dialécticamente con los niños, los adolescentes o los adultos a modo de reunir informaciones que en conjunto van a permitir al investigador responder a la pregunta que se plantea. Ducret J. 2004. La diferencia con los métodos clínico y observacional es que el método clínico se fundamenta en la observación y aplicación de test. Y este estudio es prolongado, es decir, dura varias sesiones. Adicional a esto, predomina un análisis cualitativo de las conductas del sujeto. Aquí, el psicólogo se interesa por la construcción de toda la historia individual del caso y se concede gran importancia a la intuición. Por otro lado,
Con el método observacional podemos medir una serie de características de la conducta, duración, intensidad, frecuencia, los cuales nos arrojan información particular de lo que sucede en cada momento. Para esto se utilizan técnicas de registro que van dando progresivamente a través del proceso de investigación. Todo esto se genera a partir de la necesidad de dar respuesta a una hipótesis planteada. Cuarto, las conclusiones propuestas. ¿Qué permite concluir los experimentos? Se puede concluir que los niños en etapa preoperacional se encuentran en el proceso de asimilación y no han llegado a la acomodación, que es la que se da en la etapa de operaciones concretas. La niña no es capaz de realizar diferencias a partir de propiedades no observables directamente, como son los diámetros de altura de los vasos o el volumen de la plastilina. En la etapa preoperacional, entre los 2 y los 7 años, se da el razonamiento prelógico. En el experimento se puede corroborar que la niña a sus 4 años es capaz de identificar la igualdad en los elementos, pero no es capaz de explicar de manera lógica cuando se da un cambio en la forma. Finalmente, en lo que respecta a la niña en la etapa preoperacional, debido a su edad, a través de las actividades aplicadas se observó que su pensamiento está limitado por la percepción. No tiene en cuenta punto de referencia, es decir, se basa en lo que puede apreciar de la situación. No se nota la conservación de cantidad o volumen. No comprende que los procesos pueden ser revertidos a un punto inicial. Quinto, ¿cómo se relaciona con las etapas del desarrollo propuestas por Piaget? Con las etapas que se da mayor relación en el experimento es con la sensoriomotriz y la preoperacional, donde a partir de la sensoriomotriz la niña tiene su primer contacto con el lenguaje de manera innata desde el vientre materno. Se adquieren las bases del lenguaje para posteriormente en la etapa preoperacional tener un mayor acercamiento con su entorno más cercano, familia, amigos del jardín, etc. Teniendo en cuenta que la edad de la niña es de 4 años, la mayor relación es con la etapa preoperacional, donde algunas características son lo simbólico, la perfección en el lenguaje, cometer errores al razonar, ya que intentan vincular ideas que no están relacionadas e incapacidad de pensar de manera lógica. El egocentrismo, no se toma en cuenta la opinión del otro. El animismo, dar vida a los objetos inanimados.